Donación de órganos, porque la nuestra es una tierra de solidaridad. El año pasado esas donaciones crecieron y volvimos a estar por encima de la media nacional con 54 donantes por cada millón de habitantes frente a los 46 de la media del Estado. Es una decisión, como te podrás imaginar, difícil de tomar, pero que ayuda a salvar muchas vidas, y de ella, de cómo es todo el proceso, vamos a hablar ya con la Coordinadora Regional de Trasplantes. Ella ya nos está acompañando, Antonio. Nos vemos mañana. Marta. Gemma García se encuentra ya con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la cifra de donaciones se incrementó el año pasado un 19% aquí en Canarias. ¿Cómo reciben ustedes esa cifra? Pues siempre bien, porque siempre a través de esos donantes somos capaces de salvar muchas vidas, que es de lo que al final se trata. Claro. ¿A qué atribuyen ustedes que Canarias tenga más donantes que la media del Estado? A la solidaridad. A la solidaridad, es lo único que podemos hacer. La mayor parte de nuestros donantes son donantes fallecidos y hay que hacer una entrevista a esas familias en un momento tan complicado y prácticamente el 86% de esas familias dicen que sí a la donación, dan ese paso adelante y nos ayudan, como digo, a salvar todas esas vidas que podemos hacerlo gracias a ellos. Es decir, que ustedes, todo el equipo que está detrás, que se reúne con las familias, que aborda esa situación tan difícil, también tiene mucho que decir. Me refiero a que la manera en la que llegar a ellos pues es complicada y a la vez es complicada, importante, ¿no? Y de lo que se trata es de apoyarlos, de ayudarlos, de darles toda la información del proceso, que no se queden con dudas, que el hecho de que digan que no pueda ser porque tienen dudas, hay que intentar eso, acompañarlos en ese momento de duelo tan complicado. ¿Qué es lo más importante que debe saber alguien que nos esté viendo, que se esté planteando donar sus órganos en el momento que llegue el fallecimiento o los de un familiar? ¿Qué deben saber? Deben saber que salvan vidas, es lo más importante. Yo creo que la idea es esa, poder salvar vidas. Evidentemente nunca nadie quiere ni fallecer ni que su familiar fallezca, obviamente, pero bueno, a través de ese fallecimiento se pueden salvar vidas a través de esos trasplantes de los órganos que cada donante puede donar. Además, puede ocurrir que en el momento de recibir un órgano tengamos muchas ganas de agradecer, ¿no?, a la persona o a la familia que ha decidido llevar a cabo esa donación, pero también es importante dejar claro que es un proceso totalmente confidencial. Absolutamente, es uno de los pilares del modelo español, es el anonimato entre el donante y el receptor, en el que ninguno de los dos tiene información del otro ni tiene acceso a nada ni del donante ni del receptor, y es uno de nuestros pilares a nivel nacional. Si queremos convertirnos en donantes en un futuro, ¿qué debemos hacer? Pues hablar principalmente con nuestras familias, porque como digo, los coordinadores hospitalarios, llegado el momento, siempre van a hablar con nuestras familias, y si no queremos dejarle esa responsabilidad a nuestras familias, porque es una decisión que nosotros queremos, normalmente también es verdad que las familias siempre respetan el deseo de ese donante, si es algo que han hablado previamente. A través de la página del Gobierno de Canarias, en su apartado de sanidad, se puede hacer el manifiesto anticipado de voluntades. Allí vienen un poquito pues las preguntas más frecuentes, cómo se puede hacer, cuáles son los caminos para hacerlo, porque bien se puede hacer con testigos o bien a través de un notario, y bueno, ahí viene un poquito la información que esos potenciales donantes, cuando si llega el momento, puedan llegar a ser donantes reales. ¿Y en qué momento deberíamos hacerlo? ¿Se puede hacer en cualquier momento de la vida? En cualquier momento, porque si tú tienes claro que quieres ser donante, pues en cualquier momento se puede hacer. ¿Y es una decisión que se podría revertir si pasado el tiempo cambiamos de opinión? Sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles fueron los órganos que más se donaron el año pasado? Ya que estamos hablando de cifras de esos 54 donantes por millón de habitantes, si hablamos de órganos, ¿cuáles fueron? Claro, es que individualizarlo es muy difícil porque bueno, son 125 donantes, como saben, son 6 donantes renales, en el que cada donante renal de vivo dona un solo riñón, pero claro, sí es verdad que cada paciente tiene 2 riñones y cada paciente tiene 2 pulmones. Entonces, a nivel absoluto, pues lo que habitualmente más se dona son los riñones, pero bueno, depende también, siempre hay que individualizar cada donante en su momento, en cuáles son las características en el momento del fallecimiento, para valorar qué órganos se pueden donar y cuáles no. ¿Qué es una urgencia cero? Una urgencia cero, pues en el caso, por ejemplo, de un corazón o de un hígado, es un hígado o un corazón que fallan, que la única opción que tenemos de tratamiento es un trasplante, y entonces se activa esa urgencia cero, en el que el primer órgano compatible que salga a nivel nacional es para esa persona que necesita y cuya única opción en esas 24 o 48 horas
horas pasa por un trasplante. Lo que significa que, por ejemplo, si nosotros estamos aquí en Canarias y donamos nuestro corazón, fallecidos obviamente, y hay una necesidad en la península, ese órgano se iría para allá y viceversa, ¿no? Eso es, efectivamente. O sea que tiene que haber una coordinación, me imagino, absoluta, no solo en el hospital, sino a todo a nivel nacional. Es una coordinación del hospital, es una coordinación a nivel autonómico, porque no todos los órganos se trasplantan en todos los hospitales, entonces es una organización interna del hospital, a nivel autonómico a la hora de hacer llegar el órgano donde se va a trasplantar, y a nivel nacional, pues precisamente en el caso de las urgencias cero. Y además un órgano, me imagino que en el momento que se extrae del cuerpo tiene un tiempo máximo, ¿no? Tiene un tiempo. Cada órgano tiene su tiempo. El órgano corazón es más sensible, es el más sensible de todos. Cuanto antes, evidentemente, cuanto antes pongas todos los órganos, infinitamente mejor, porque suelen responder mejor. El corazón es el que menos tiempo tiene y el riñón el que más. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues de un riñón podríamos estar hablando hasta de 12, 18 horas, pero un corazón en las primeras 4 o 6 horas lo tienes que implantar, lo tienes que trasplantar en ese receptor. Hablaba usted de que depende el tipo de órgano, se trasplanta en un hospital o en otro. Por ejemplo, en Canarias se llevan haciendo varios años los trasplantes de corazón, ahora se van a empezar a hacer los de pulmón. ¿Qué ha supuesto ese cambio para la población que vive en las islas? Ese cambio supone que una persona que necesita, vamos a hablar de corazón ahora mismo, que es el órgano que más tarde ha llegado a nuestra cartera de servicios, implica que esa persona que necesita el corazón puede estar en su casa tranquilamente esperando por ese órgano compatible para él. Antes eran pacientes que tenían que estar en la península con todo lo que ello supone, el desarraigo, el todo, y ahora mismo pues pueden estar en su casa, incluso aunque ni siquiera tienen que estar en la isla de Gran Canaria, pueden estar en cualquier otra isla, y cuando surge ese corazón compatible pues se traslada al hospital. Claro, porque es el Hospital Dr. Negrín el que realiza en este caso los trasplantes de corazón, pero claro, antes debían estar a lo mejor meses, ¿no?, en la península esperando que se diera esa situación. Una media de 6 meses antes de que llegue ese órgano. ¿Por qué es tan importante o por qué es más propicio que, por ejemplo, si hablamos de trasplante de riñón, se realice con donante vivo? Pues porque sí que es verdad que bueno, un donante fallecido es un donante con una serie de características en el que, bueno, pues un paciente cuando fallece todo el cuerpo empieza a fallar, entre comillas. Tenemos un margen de tiempo pues en el que preparamos a todo el personal, hacemos esa entrevista familiar y demás, entonces no es lo mismo, el cómo llega ese órgano no es lo mismo, y además facilita también mucho la recuperación en el receptor. Bueno, un gesto solidario que hay que pensar, pero que merece la pena porque, como usted nos ha explicado aquí, pues salva vidas. 125 personas donaron sus órganos el año pasado y se pudieron llevar a cabo 174 trasplantes. Ahí es nada. Pues, Gemma García, coordinadora regional de trasplantes, gracias por habernos acompañado y habernos explicado todo el proceso. Muchísimas gracias a ustedes.